La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acaba de ser imputada por haber intentado impedir a sus agentes que investigaran la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Veámoslo. ¿Qué sucede cuando uno de los máximos responsables de perseguir los delitos dentro de un país está él mismo acusado de haber delinquido? Y no de haberlo hecho por cualquier cosa, sino por haber obstruido que sus subordinados investiguen y persigan delitos. Pues lo que debería suceder, desde luego, es que esa persona no debería continuar ni un minuto más al frente de su cargo. Si la persona que es responsable de luchar contra el tráfico de drogas está imputada por haber traficado ella misma drogas, o todavía peor, está imputada porque existen serios indicios de que está a sueldo de los narcotraficantes que debería estar combatiendo, pues parecería bastante inadecuado que continúe al frente de ese cargo. Pues bien, eso es lo que está sucediendo ahora mismo en España con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Y es que ayer, 2 de julio, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputó, como digo, a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y también al número 2 operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, y los imputó por prevaricación y obstrucción a la justicia dentro del caso de las cloacas de Leire Díez, la fontanera del PSOE que estaba extorsionando, amenazando y sobornando a funcionarios públicos para que dejaran de perseguir la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Es decir, que Leire Díez está imputada por tratar de impedir que se investigue la corrupción de Pedro Sánchez y Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, está imputada por haber intentado proteger la trama mafiosa de Leire Díez dirigida a encubrir la corrupción de Pedro Sánchez. Y es que, según la UCO, es decir, según la propia Guardia Civil de la que esta mujer es directora, de ahí la terrible irregularidad de todo esto, según la UCO, desde que Mercedes González asumió el cargo de directora general de la Guardia Civil en septiembre del año 2024, desde ese momento se reunió presencialmente en al menos 3 ocasiones con Leire Díez y a su vez intercambiaron una gran cantidad de mensajes de WhatsApp que, oh sorpresa, han sido borrados. Pues bien, en algún momento de ese periodo, la Jefatura de Información de la Guardia Civil le comunica a Mercedes González que, según han estado investigando, una tal Leire Díez estaba urdiendo una operación para desacreditar a la UCO y más en particular al teniente coronel Antonio Balas. Y aquí nos topamos con la primera cosa rara, porque según las investigaciones, Mercedes González no trasladó esta información, que le habían hecho llegar a ella, a la UCO, que era el cuerpo que estaba siendo amenazado por la mafia de Leire Díez. Todavía peor, lo que sucede a continuación es lo verdaderamente grave. La dirección de la Guardia Civil, es decir, Mercedes González, y su número 2, Manuel Llamas, abren informaciones reservadas, expedientes internos de naturaleza disciplinaria, contra los propios agentes del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción que estaban bajo el mando de Antonio Balas, es decir, aquella parte de la Guardia Civil contra la que se dirigían las maniobras de Leire Díez, en lugar de ser protegida por su directora, se ve sometida a un ataque interno adicional de esta. Y ya os podéis imaginar por qué Leire Díez y también Mercedes González atacaban esta unidad de la Guardia Civil, porque es la que estaba investigando el caso hidrocarburos, el caso Coldo, o también al hermano y a la esposa de Pedro Sánchez. No solo eso, el número 2 de la Guardia Civil, también imputado, Manuel Llamas, les transmitía en paralelo a los mandos la consigna de que tenían que ponerse de perfil y no mostrarse proactivos en aquellas causas de corrupción que salpicaran al Ejecutivo. Y uno podría pensar que todo esto es un cúmulo de desafortunadas casualidades que apuntan contra Mercedes González. Pero si Mercedes González no tuviera la conciencia muy sucia por todo lo que acabamos de relatar, ¿por qué, cuando saltó a la palestra el escándalo Leire Díez, mintió acerca de que nunca se había reunido con ella?
Ahora ya ha reconocido que mintió, pero en aquel entonces sintió la imperiosa necesidad de mentirnos para ocultarnos el qué. Si ella no ha hecho nada irregular, ¿por qué miente y niega la realidad? Pues bueno, según el juez Pedraz, porque existen indicios racionales de culpabilidad en los cargos de prevaricación y obstrucción a la justicia para proteger al grupo mafioso de Leire Díez, que buscaba, a su vez, proteger la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Mercedes González protege a Leire Díez para que Leire Díez pueda proteger la corrupción de Pedro Sánchez. Y uno pensará, bueno, después de todo esto, después de que la directora de la Guardia Civil haya sido imputada por proteger a los criminales, que a su vez trataban de proteger la criminalidad del presidente del gobierno, después de todo esto, alguien habrá dimitido. Como poco, aunque sea a modo de cabeza de turco, la directora de la Guardia Civil. Pues no, aquí no dimite absolutamente nadie, porque debe de ser que el gobierno considera que todo transcurre con normalidad. De hecho, fijaos si no en las películas que se monta o que pretende montar de cara a la opinión pública el PSOE, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchad a Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, explicarnos las causas de por qué la malvada justicia española ha imputado a la benemérita, nunca mejor dicho, Mercedes González. Se está imputando a la directora de la Guardia Civil, supuestamente, ella ha dicho, por hacer unos cafés. Han imputado a la directora de la Guardia Civil por haberse tomado unos cafés, de la misma manera que han condenado a José Luis Ábalos por haber amado. Bromas aparte, si esta es la mejor de las defensas que es capaz de articular el PSOE sobre el comportamiento de la directora de la Guardia Civil en el ejercicio de su cargo, si esta es la mejor de las explicaciones que son capaces de darnos a la ciudadanía, parece bastante evidente que, como poco, la directora de la Guardia Civil no debería seguir un minuto más en su puesto. No porque no exista la presunción de inocencia, que claro que existe, y precisamente por eso esa señora todavía no está condenada. Solo estará condenada si el tribunal consigue demostrar que es culpable. Pero una cosa es el procedimiento penal, no te pueden condenar sin haber demostrado que eres culpable, y otra cosa es el ejercicio de un cargo público. Si has mentido, como ya sabemos que ha mentido, eso no está disputado, si has mentido para ocultar que te has reunido con la cabecilla de una trama presuntamente mafiosa con el objetivo de impedir que tus subordinados investiguen a tu jefe, a Pedro Sánchez, si el juez cree que hay indicios racionales de esto, y ninguna de las partes es capaz de desmontar mínimamente esta sospecha, hasta el punto de que tienen que inventarse que solo se ha tomado unos cafés, pues entonces la irresponsabilidad de que esta persona, que está acusada de prevaricar y de obstruir el funcionamiento de la Guardia Civil, siga dirigiendo la Guardia Civil, que ha de seguir investigando la corrupción de todos los partidos, pero entre ellos del que ha colocado a esta señora en su cargo, del PSOE, pues entonces la irresponsabilidad de esa decisión es más que palmaria. Pero es que más allá del caso concreto de la directora de la Guardia Civil, que ya es gravísimo, que ya es suficientemente grave como para hacer caer a un gobierno, fijaos en toda la retahíla de casos de corrupción, de imputaciones sucesivas que hemos conocido a lo largo de las últimas semanas. Hace unos días hablaba en este canal de que los 3 presidentes que ha tenido la SEPI bajo el mandato de Pedro Sánchez, nombrados por Pedro Sánchez, los 3 están imputados por corrupción. El ex número 2 del partido y ministro de Fomento ha sido condenado recientemente a 24 años de cárcel por corrupción. Y el expresidente del gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, también ha sido imputado hace unas pocas semanas por corrupción. Por no hablar, claro está, de la esposa y del hermano del presidente del gobierno. Pues bien, por todo esto, por toda esta apestosa macrotrama de corrupción que se ha terminado convirtiendo a través de Leire Díez también en una trama de mafia organizada para silenciar, para reprimir, para extorsionar a todos aquellos que investigan esa trama de corrupción, por todo esto, ¿quién ha dimitido? Absolutamente nadie.
Aunque si lo pensáis, esta actitud de absoluta desidia, de absoluta pasividad, de absoluta defensa de todas aquellas personas que han sido imputadas en el entorno del Partido Socialista, es una actitud bastante delatora. Porque imaginad que fuera cierto que Pedro Sánchez no sabía absolutamente nada sobre la trama mafiosa de Leire Díez o sobre las conexiones de esa trama mafiosa con la Guardia Civil. Pues en ese caso, tan pronto como imputaran a la directora general de la Guardia Civil por haber estado conchavada con esa trama mafiosa que pretendía atacar el Estado de Derecho, tan pronto como sucediera eso, se sentiría enormemente defraudado, traicionado, incluso repugnado, y le cortaría políticamente la cabeza a esa señora. Pero en lugar de hacer eso, en lugar de purgar a aquellos que te deberían haber decepcionado, si es verdad que tú no sabías nada, la actitud que adopta Pedro Sánchez es protegerlos. Y claro, cuando proteges a los que se comportan mal, es porque tú también estás en el ajo. Como por otra parte no podía ser de otra manera, porque repito, la razón última por la que se ha imputado a Mercedes González es para proteger al entorno de Pedro Sánchez de las investigaciones de corrupción. Es decir, que el beneficiario último de que Mercedes González presuntamente delinquiera es Pedro Sánchez. ¿De verdad nos vamos a creer que Pedro Sánchez, siendo el beneficiario y ahora el protector de una imputada por prevaricación y obstrucción a la justicia, ¿de verdad nos vamos a creer que Pedro Sánchez no sabía nada? Cada vez está más claro que este Estado no persigue a las mafias, sino que este Estado está gobernado por una mafia.